Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de América del Sur. Sur Global. Cuarto encuentro. Ahora, Diálogo 2. Catalina Swinburne, Chile, artista. Iván Grillo, Brasil, artista. Marco Maggi, Uruguay, artista. Matías Duvil, Argentina, artista. Diego Bianchi, Argentina, artista. Coordina Agustín Pérez Rubio, España, director artístico del Malva. Catalina Swinburne. La obra de la artista visual chilena se dispone a operar en la movediza frontera que se establece entre el culto y la práctica artística mediante el recurso del rito, performance y la disposición objetual. La artista es parte de la exploración de diferentes medios de comunicación visual, video, instalación, fotografía y performance, en los cuales presenta imágenes de gran carga emocional, creadas a partir de manipulaciones metafóricas y simbólicas que desafían la realidad como representación. Iván Grillo. Vive y trabaja en Itatiba, Brasil. Se graduó en Artes Visuales en la PUC, Campinas, en 2007. En 2015 realizó el solo show Eu Quero Ver en la Casa Triángulo. En 2014 realizó el solo show Quando Cai o Céu en el Centro Cultural San Pablo y formó parte de un grupo de shows en el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro y en el Museo de Arte de Río. Su trabajo se encuentra en colecciones del Museo de Arte Moderno de San Pablo, MASP, Museo de Arte de Río, Museo de Arte Moderno de San Pablo, Fundación Bienal de Cerveira, entre otros. Marco Maggi. Dibujante nacido en 1957 en Montevideo, Uruguay. Vive en Nueva York desde 1996. Realizó su primera exposición, curada por Eduardo González Lanuza, en la Galería Van Riel de Buenos Aires en 1973. Dejó de dibujar por 20 años y a partir del 2001 participó en las bienales del Mercosur, San Pablo, La Habana, Guangzhou, Pontevedra, Guatemala, Cuenca y Venecia. Su trabajo se encuentra en importantes colecciones, tales como la Whitney, Walker, Morgan Library, MoMA, MFA Houston, LA MoCA, Hirshhorn, Hammer, Drawing Center y Chicago Art Institute. Matías Duvil. Artista nacido en Buenos Aires, trabaja con objetos, videos e instalaciones a partir del dibujo. Trabaja experimentando con diversos soportes y materiales. Mediante trazos expresivos y procedimientos de cierta brutalidad, impacta la superficie dejando sus huellas en la representación, marcas en las que se mezcla la naturaleza de la materia y el paisaje. Entre algunos de sus proyectos recientes se destacan Arena Parking, Centro Cultural Recoleta 2015, Mutações, MAM, Río de Janeiro 2015, Giscard Geography, École des Beaux-Arts, Chapelle de Petit Augustin, París 2013, Safari, Malva 2013 y Alaska, Drawing Center, Nueva York 2013. Diego Bianchi, artista que concibe la práctica artística como espacio de ensayo e indeterminación. Genera habitualmente situaciones espaciales abarcadoras que incluyen al espectador en un entorno de pautas estético-conceptuales distorsionadas. A través de sus instalaciones, esculturas y performances, exploran los procesos de obsolescencia y decadencia de los objetos, el valor de lo sin valor, la simbiosis entre los objetos y las personas, la asimilación del cuerpo como objeto, los procesos sociales distópicos, las interconexiones posibles y absurdas que existen entre las cosas del mundo. Agustín Pérez Rubio, director artístico del Malva, Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, desde mayo de 2014. Entre 2003 y 2013 fue director y conservador jefe del MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León. Muy buenas tardes, mi nombre es Agustín Pérez Rubio, soy, como bien han dicho, el director artístico de Malva y me ha tocado la función, gracias a Aníbal Jozami y a Diana Bechler, de estar aquí justamente presentando, colaborando, compartiendo esta UNASUR, esta Bienal de Arte Contemporáneo, esta futura Bienal, y sobre todo me ha hecho mucha ilusión, yo os lo agradezco, que me hayáis invitado justamente a moderar
y hablar entre todos justamente con la parte más importante, para mí por lo menos, que es cuando yo disfruto más, que es justamente saber y aprender de los artistas. Porque una bienal puede ser muchas cosas, pero sin la obra de todos ellos, es decir, sin la creación, sin los trabajos de la gente, los curadores no podríamos hacer nada, los galeristas no venderían nada, las bienales estarían vacías y nada tendría sentido. Entonces creo que por muchos crítica, por mucha otro tipo, ¿no? Pedagogías, educación, muchas capas de conocimiento que hay detrás. Creo que la más importante es el hecho artístico y por eso creo que es fundamental. Y así se lo agradezco a la organización de la Bienal que hayan pensado justamente no solamente en la presentación, lo habéis hecho desde los primeros encuentros, sino que los artistas sean realmente en primera persona parte integrante de este brainstorming, de esta puesta en valor, de esta crítica abierta, constructiva, por supuesto, pero creo que es una cosa fundamental. Es decir, no tanto creo para posicionarse, es decir, creo que ninguno de los artistas presentes ni de los que han pasado en estas 4 ediciones de los encuentros pretenden ni que me seleccionen en este proyecto ni tal, sino al contrario, creo que es una cosa justamente abierta para que ellos expliquen a la audiencia sus trabajos, sus pensares, también sus propuestas. Creo que hay mucha idea propositiva entre los artistas y sobre todo porque los artistas también tienen una experiencia, simplemente leyendo el currículum, ¿no? Por ejemplo, de quizá los más históricos somos Marco y yo por edad, pero leyendo el currículum de Marco, que ha participado en tantas bienales, desde Venecia, Porto Alegre, etcétera, bienales en Estados Unidos, etcétera, justamente te da el valor de la experiencia, es decir, cuál es esa experiencia, esa narración en primera persona de otros contextos, de otras bienales, qué hay de aporte, qué te queda, aparte de una línea en el currículum, sino justamente qué hay de intercambio entre todos ellos y justamente más aún en una bienal que se plantea como en un intercambio de artistas del sur de América, es decir, de artistas en relación con otros, pero justamente en ese intercambio de saberes o en ese intercambio de experiencias. A mí me parece muy importante, en primer lugar, que le demos la palabra a ellos, que ellos hagan una presentación justamente de su trabajo. Creo que muchos de vosotros conocéis el trabajo de muchos de ellos. Yo personalmente he trabajado hace años con Matías, en el MUSAC, con Diego hace poco, en el Malva, pero conozco también muy bien el trabajo de Marcos, de Iván, hace poco vi en Arco, también de Catalina, o sea que realmente creo que traen unos contextos, no solamente el argentino, el uruguayo, el chileno y el brasileño, sino justamente esta idea de que también un artista, como decía Leo Itisica, un artista no representa una nación, ni representa, el artista no representa nada, se representa a sí mismo. Es decir, estos artistas no están representando a ninguno de estos países, muchos de ellos ni viven en ese contexto, como el caso de Marco, o también Catalina, que reside entre Buenos Aires y parte en Londres, etcétera, sino que creo que aunque formando parte de él, representan mucho más de eso. Tienen una riqueza a través de su relación con el contexto, pero también de sus relaciones con otros artistas, otros saberes y otras interrelaciones. Vamos ahora a hacer una ronda de presentación alfabéticamente, que creo que es empezando por Diego, siguiendo por Matías, continuando por Iván, continuando luego por Marco y al final la señora o señorita, la señora Catalina Simbur será la última en el cierre de esta ronda y justamente creo que es interesante que vayamos anotando cosas que vayan saliendo en vuestras propias presentaciones. Yo voy a ser muy escueto, van a ser 10, 12 minutos, ya os lo dije por mail, porque si no esto se hace largo, veo las caras muy cansadas y no van a atender. Entonces quiero que sea algo luego mucho más dinámico, divertido, donde la gente pueda preguntar, donde estemos en una conversación mucho más amena. Muchas gracias a todos ustedes por aguantar hasta las 7 de la tarde acá y más para oírnos a nosotros, y doy la palabra a Diego Bianchi, que nos va a explicar, o sea, va a hacer pública su presentación. Gracias. Bueno, gracias. Para presentar mi trabajo traje una serie de imágenes
que mezclan procesos y trabajos terminados y no están en orden cronológico ni en orden secuencial. Bueno, tiene un efecto un poco raro, no lo determiné ese efecto, así que... Estas situaciones de presentar el trabajo me ponen siempre ante un dilema, que es definir el trabajo. Justamente a lo largo de la práctica de estos años intenté fervientemente no definir y no concretar como una plataforma ni estética ni conceptual específica. Aparece muy frecuentemente ligado a mi trabajo la palabra indeterminación. No es una situación que llegue casualmente, sino que es algo que me interesa llegar con el trabajo a esa situación de indeterminación semántica del trabajo. Me parece que es como el campo del arte. A mí me interesó principalmente porque me parecía que era un lugar donde se podía experimentar realmente. Podía llegar, para mí es una forma de investigación con métodos no convencionales, como podría ser un método, como sería la ciencia, pero de alguna forma es una forma de investigación sobre el presente y me parece que, honestamente, como artista, yo no dirijo mi investigación hacia un resultado. Estamos muy acostumbrados a trabajar en proyectos y el proyecto exige que uno sepa de antemano hacia dónde va, cuál es el resultado final. Y yo hice mucho esfuerzo por generar proyectos que funcionen como plataformas de experimentación. Como que genere una plataforma que tiene que ver con la observación social, contextual y material que me rodea, pero solamente funcionan como pautas para que adentro de ese espacio pueda suceder casi cualquier cosa. Y así trato de hacerlo de la forma más honesta posible, derivar con el trabajo, sorprenderme, inclusive llegar a conclusiones que son opuestas a mi visión tal vez política, moral o lo que sea, pero creo que como artistas visuales tenemos que explorar la forma y la materialidad de esa manera, como no anticipando el resultado, no anticipando la concreción de la cosa, sino viviendo el proceso como una parte reveladora de investigación. A ver, algunas cosas más. Por eso tal vez me incliné principalmente hacia la instalación, porque me parece que es el ámbito para mí más en el que me sentí muy cómodo, porque podía incluir al espectador en toda su... generar una situación alrededor del espectador que lo envolviera totalmente, que tuviera posibilidades tanto olfativas, sensoriales, táctiles, visuales y sonoras. Me parece también que la instalación genera sus propias leyes y entonces de alguna forma también escapa a cierta normativa y a cierta curaduría también que me parece que pone en conflicto la idea de curaduría, porque como dentro de un espacio de instalación siento que soy el curador, siento que establezco leyes absurdas, complejas, contradictorias, inmorales, como que puedo establecer mi propio ámbito como generar una mini sociedad donde
probar situaciones, extralimitar situaciones que están en la vida corriente, pero ponerlas como en situación exagerada, ponerlas frente a nuestros ojos de forma muy, tal vez a veces horrible, chocante y a veces de forma irónica. También creo fervientemente que el artista lo que produce es un objeto como un objeto generador de discusión. No es un objeto, el objeto de arte no creo que sea como un objeto sagrado en sí mismo, sino que es un objeto que provoca multiplicidad de sentidos y que esa multiplicidad de sentidos el artista tiene que resguardarla mucho y no digitarla, no dirigirla, sino que es algo que que tiene que ser completado necesariamente por el espectador. Creo que la obra no la hace el artista, sino que la obra la hacemos entre todos. Entre todos me refiero al que la genera, al que la observa. Me parece que una obra es rica y es buena cuando pone al público frente a sus propias fantasías, visiones, y es en ese juego donde la obra se realiza y se convierte en una obra de arte. No es cuando la estoy haciendo en mi taller, ni es cuando la transporto, sino que es en el momento, en el encuentro con el público. A ver si me acuerdo algo más. Tal vez la forma de trabajo, puedo decir un poco. Me parece también muy interesante con respecto al contexto, las dificultades, los problemas, la dificultad en obtener los medios. Todas esas situaciones, más que en desmedro de la obra, creo que son alimentos y son casi, se convierten casi en herramientas. Como cada imposibilidad que surge, cada problema es una oportunidad de que las ideas se confronten con el mundo real y lo salteen, lleguen a mejores conclusiones y a situaciones inesperadas. Me pasó la mayoría de las veces que me dirijo hacia un lugar como a través de una idea, porque aparto de ideas, pero después lo más interesante sucede cuando las ideas no se pueden hacer, cuando aparecen toda clase de obstrucciones, y esas obstrucciones hacen que tenga que poner al máximo mi esfuerzo en solucionarlas, en encontrar alternativas. Y entonces en la solución de los problemas y en esta deriva que me plantea el trabajo, encuentro soluciones formales y conceptuales más interesantes que las propias que yo había planificado. Así que siempre, cada vez que aparecen los problemas, me enojo igual, tengo momentos de desesperación, pero después en la conclusión aprendo que es algo interesante y tengo más... Es mucho más rico el trabajo después y también la experiencia que adquirí frente a ese trabajo cuando el trabajo pudo saltear todas las cosas que se le interceden en el momento. Como que me parece que algo que tiene que ver con el presente es la posibilidad de leer el presente, es esa posibilidad de captar todo eso, es lo que sucede entre yo y mis planes, es el espesor del momento que nos toca vivir y es casi el material de mi trabajo. Así que, a ver, las imágenes son muchísimas que traje, yo voy más rápido que ellas. ¿Sí? Perfecto.
Yo creo que vamos a dejar aquí la presentación de las primeras pinceladas. Creo que el público, aparte de la mayor parte argentino, conoce bien tu trabajo y vamos a seguir teniendo estas imágenes. Me gustaría que le dieran un aplauso a Diego. Gracias. Y vamos a seguir conversando más de los procesos también de las ideas comunitarias. Ha salido la idea de experimentación, donde creo que en una bienal es algo, no es un museo, una bienal es otra cosa. Para mí es un laboratorio de experiencias y no es la galería, sino tiene que ser otra cosa. Y luego proyectos comunitarios, ha salido la idea de lo fortuito, justamente relacionado con lo económico, ¿no? La imposibilidad, lo económico, que eso también es muy importante. Hemos visto muchas bienales, hace poco creo que la de San Juan, el día de la inauguración, se estaba montando, es decir, muy importante hasta dónde llega una bienal, cuál es el recorrido, y tampoco vas a exigirle al artista más de lo que tú puedes exigir, ni a ti mismo tampoco, es decir, ese tipo de ideas también están bien unirlas dentro del trabajo y que formen parte y también de una bienal, hacerlas públicas, pero también sin llegar a extenuarse, ¿no? O sea, en ese sentido. Pero bueno, vamos a seguir con este tipo de problemáticas y me gustaría que se pusieran las imágenes y darle la palabra a Matías Dubil. Gracias. Empecé a pensar cómo hacer un grupo de imágenes que entren en 10 minutos, pero que más o menos tengan una cierta coherencia o no. Entonces pensaba en la idea de territorio. Mis dibujos son todo el tiempo eso, son distintas maneras distintos acercamientos a lo que se podría definir como territorio, como descampado, como suelo, como mente también. Todo el tiempo creo que esos distintos acercamientos me ponen por momentos también en un lugar casi de invisibilidad, ¿no? Para mí la palabra objetivo no es de lo que más me gusta, pero podría decir que un objetivo sería ser invisible, incluso como aquel que desarrolla estos dibujos o estas obras o este sistema voraz de exploración, ¿no? Para mí los dibujos son eso, son como constantes expediciones. Me parece que lo que más me interesa es nunca pasar por el mismo lugar, al menos intentarlo, o al menos creer que esta plataforma es siempre una consecuencia de casi... Sí, a veces creo que sí paso por el mismo lugar, pero a veces pienso que es otro yo que pasa por el mismo lugar. A veces pienso que finalmente es como un deambular por una especie de cementerio de ideas, entonces ahí reconozco que estoy recorriendo espacios mentales, pero a veces me gusta pensar que eso no ocurre ahí. Como decía al principio, lo que más me interesa es cada una de estas imágenes, afrontarlas como de una manera distinta, casi como de una lógica distinta. Hoy venía pensando también que todo el tiempo uno trabaja como en layers, ¿no? Distintas capas en las cuales es interesante permanecer, al menos por un instante. En estos dibujos oscuros
solía pensar que era una especie de diálogo entre una idea de fondo y fondo de mente, casi como decir, o una idea de fondo de océano, pero océano como una idea de espacio inabarcable, ¿no? Pero todo el tiempo es intentar ir más lejos, ¿no? Todo el tiempo es como la escena de alguien cavando, ¿no? Ir más lejos significa estar siempre en una plataforma que produzca cierta extrañeza para uno mismo como artista, ¿no? Como alguien que hace ese trabajo. Esta es una obra que desarrollé a partir de una beca que comencé en el 2011. Está construida en Junín, provincia de Buenos Aires, queda a 300 kilómetros de acá. Fue una de esas ideas que en un principio eran como decir, bueno, voy a hacer una casa desensamblada y la voy a emplazar en el medio de la pampa. Pero después la obra fue más que eso, por suerte, y se consolidó como cierto diálogo entre ciertos vestigios de hábitat, pero también de abstracción, ¿no? Entonces, lo que ven ahí son muros, como si fuesen los 4 muros de un diagrama de un sistema de casa simple, con el techo también enterrado en el suelo. Entonces, esta obra finalmente yo la construí en 2011 y viajé constantemente. Y simplemente esperando cambios. Y de alguna manera, si algo aprendí con este trabajo es a esperar, ¿no? Y a ver cómo yo no tenía que dominar esa situación, sino que la situación se iba dando y era como un trabajo más de observación, ¿no? Por momentos la laguna que ven ahí, que es la laguna de Gómez, tapa el trabajo. Por momentos las vacas comen el pasto. Este es un canal que conecta la laguna con lo que podría ser el orificio para un hogar o una chimenea. El trabajo... Estos son ciertos vestigios que quedan después de crecientes. El trabajo también fue la primera vez que yo veía que un trabajo, o sea, todos los trabajos no van a perpetuar, pero en esta obra lo vi de una manera como muy fría y muy interesante para mí y distinta, ¿no? Esa es más o menos la escala. Esta es la última secuencia de imágenes. Medio que fui un poco rápido, ¿no? Okay. Esta es, de alguna manera, esta instalación se llama Arena Parking. Es una instalación, está constituida por asfalto con un sistema de prensado. La pieza medía aproximadamente 16 metros por 8. Y hay una influencia de esos dibujos en los cuales yo planteo esos fondos, esos sedimentos. Pero también hay un acercamiento al trabajo
casi si podría explicar algo de este trabajo, que tampoco me gusta explicar la obra, pero podría decir que mi relación con la obra era ese sistema de manipular la materia, ¿no? De hacer ese prensado manual y de que esa especie de pulsión, paradójicamente, lleva el trabajo a un lugar más cercano a la pintura que algo caminable, ¿no? Sí, aunque se trata de asfalto. Casi que cuando yo me paraba después de hacerlo, este trabajo, frente a la obra, pensaba, estoy recorriendo el trabajo mentalmente, lo estoy planeando simplemente con mi cabeza y no me estoy moviendo. Entonces ahí comencé a pensar que quizás sí eso tenía que ver con una plataforma, como bajar a una plataforma mental, pero es simplemente una apreciación, pero podría ser otra cosa. Y esto es todo. Más gracias. Creo que han salido en la charla, bueno, en la presentación de Matías, ideas y sobre todo se ha visto, ¿no?, su propia trayectoria de alguien en un trabajo mucho más intimista, de dibujo, más cercano en los espacios mentales y luego salir de ellos mismos, ¿no? Es decir, ganar el terreno, el espacio público, la propia sala, dentro como ese espacio mental. Creo que es importante entender la magnitud de cada artista y el momento del artista, que eso yo creo que frustra bastante. Conozco varios artistas ¿no?, los curadores llegamos y quiero esto, no, esto lo hice hace 20 años, pero quiero esto, sino entender también el proceso de trabajo de la gente y dónde está en ese momento determinado para impulsar o aportar a partir de ahí, arriesgar dentro de una exposición pública como es una Bienal, ¿no? Pasamos ahora a nuestro artista brasileño. Él viene de cerca de Sao Paulo, Iván Grillo, y nos va a hablar en portugués. Muito obrigado por estar aqui. Vamos a sentir a sua apresentação. Obrigado. Tudo bem? Bom, meu trabalho, minha pesquisa talvez se aproxime Mi muito búsqueda da quizás se genealogia aproxima mucho a la dos artistas genealogía de los viajantes, artistas algumas coisas como viajantes, Mário de Andrade, algunas alguns cosas trabalhos da Lina Bobagem, como observadores, referências, etcétera, que son referencias a talvez a grande influência do trabalho quizás a las grandes seja a influencias de oralidade. los trabajos Então, eu originales costumo viajar muito, que yo estoy principalmente acostumbrado dentro a do próprio realizar Brasil, dentro del propio atrás de Brasil, histórias, a través de talvez as historias dos que quizás perdedores, son não a historias história de contada pelos los vencedores. predadores Yo y también vi contada por outras los histórias, vencedores. nem Yo vi sempre otras historias reais, às vezes pouco que fantasiosas, mas son quizás un que eu poco reconto de fantasiosas, forma pero como quizás se que tudo yo fosse cuento verdade. como si fueran verdad. Geralmente essa tradição En oral está ligada na general, relação esto está Brasil-África, relacionado con la relación entre Brasil y influencia África da y las escravidão no influencias de Brasil. Eu utilizo Yo muitas en vezes a general fotografia utilizo muchas passa como veces la meio fotografía, que es como un medio mas principal, geralmente subvertendo a função da moldura e da impressão. Eu trouxe vídeo de uma exposição que eu fiz entre 2014 e 2015, que talvez seja ponto importante que derivou outros processos mais recentes. Toda a pesquisa que fundamentou a exposição. Então a gente foi pouco atrás do que deixou de ser registrado e pensar uma outra forma de se relacionar com esse material, ou com na verdade, com essa cultura, que não fosse categorizando-as como folclóricos, né? Que me interessou muito mais essa falta do que os arquivos. Então,
eu convidei o Bernardo para fazer a curadoria e aí a gente foi para a Bahia, sem pretensão, óbvio, de fazer um registro como o da missão, mas de ir atrás dessas manifestações. E aí, óbvio que indo para a Bahia, que era onde ficou faltando, a gente acaba caindo muito na questão do negro no Brasil. Acho que talvez a maior população negra brasileira esteja concentrada na Bahia e com uma preservação grande de cultura e tudo mais. E nem mesmo interessados em registrar, em trazer para cá, registrar e trazer, mas mais interessados nos modos de organização do pensamento e do conhecimento de uma cultura que tem outra tradição. Então, para essa exposição é muito importante todas as questões da história oral, das narrativas tradicionais e de outras formas de criação e estruturação do conhecimento que não tão ocidentais. Tem um fato curioso que, por sinal, dá título à exposição, que é Quando Cai o Céu, que na nossa primeira noite em Cachoeira, teve um nevoeiro absurdo, da cidade simplesmente desaparecer. E conversando com um cidadão que era meio poeta, meio morador de rua, meio filósofo, e aí ele falou, o que vocês estão vendo hoje nunca mais vai acontecer, Cachoeira hoje some do mapa. E eu tenho um trabalho de muitos anos já em cima dessas neblinas, que são essas camadas de vidro sobre as imagens e tudo mais. Então esse é meio ponto de partida de que realmente era ali que a coisa ia acontecer. E é entrando nessa neblina que começa de fato a pesquisa que dá origem à exposição. A gente teve o tempo inteiro a noção e a sensação de que esse, na verdade, era o primeiro resultado dessa pesquisa, assim. Entender a história das nações africanas no Brasil, como se dá a resistência dessas culturas, desse modo de pensar. Tudo isso é muito rico, é muita viagem, é muita pesquisa, é muito trabalho, é muita estrutura conceitual para ser criada para mais trabalhos, para mais textos. Então a gente tem o tempo inteiro essa sensação de que, na verdade, é só o começo. Trabalhar com parcerias, nesse caso o Bernardo Mosqueira, curador do Rio de Janeiro, e a gente realiza muito essa troca nas viagens. Eu não me coloco, acho que, como o único criador da exposição, eu acho que ela passa a ser uma troca. Eu, o curador público e tudo mais. Tem algumas outras imagens de trabalho, se a gente puder passar, só para contextualizar um pouco mais. Eu vou passar rapidamente, sem falar muito também, para a gente não se estender. Essa exposição na Casa Triângulo, depois dessa exposição do vídeo, que traz algumas questões relacionadas a cultos africanos, relacionados à arquitetura. Eu reconstruo uma escada da Lina Bobadi, que ela construiu na Bahia, relacionando com as danças africanas, dessa questão dos movimentos concêntricos. E aí a pessoa, para acessar o segundo andar da galeria, tinha que passar por esse movimento, por essa escada construída. E chegando no segundo andar, tinha uma imagem de Zumbi dos Palmares, que é um escravo que interferiu muito na história brasileira, talvez um dos grandes personagens, e a pessoa se abaixava para ler um texto no chão. E com isso ela reverenciava a imagem de Zumbi como um grande líder brasileiro. Um outro ponto do meu trabalho são essas placas de bronze, geralmente como monumentos. L'arte dei poveri fa paura ai generali. É uma frase em italiano de uma matéria dos anos 60, durante a ditadura militar, que censurou uma exposição sobre a arte brasileira que ia acontecer na Itália, com a desculpa de que aquilo era pobre e que aquilo não demonstrava a situação brasileira. E isso talvez faça muito sentido no contexto atual brasileiro, que a arte dos pobres apavora os generais, com a gente nessa eminência de mais um novo golpe no Brasil.
Essa é a escada original com os raios. E algumas imagens fazem referência a contos que eu ouvi e histórias contadas por pessoas na viagem. Essa é de um cidadão, um feiticeiro, que se transformava em urubu e voava até a África e voltava. Algumas vezes eu construo essas narrativas num único trabalho, usando geralmente imagens de arquivo, ou são imagens apropriadas. Teve até um caso de um trabalho que apareceu no vídeo, que é reverenciado a Annabella Geiger. É uma apropriação do trabalho dela. E o trabalho chama Petit Hommage à Annabella Geiger. Uma outra pesquisa que eu fiz em 2013, estava pesquisando sobre questões ligadas à neblina, ligadas ao vidro que eu utilizava nas imagens, e descobri um conto de um rei português que desaparece. E numa ilha brasileira, no Maranhão, norte do país, afirmam que o rei mora lá até hoje. E aí eu fui até a ilha atrás dessa história, e o rei aparece na forma de um touro negro, nas noites de luar e tudo mais. São narrativas fantásticas. Essa imagem ficava na frente, na parte de fora da exposição, trecho sujeito a neblina, tempestade de areia, maré alta e realidade, que era quase como uma afirmação de que tudo aquilo que estava ali dentro era fantasioso, mas era real. Acho que é isso. Bueno, en la presentación de Iván yo creo que han salido otro tipo de cuestiones que también podemos luego hablar. La primera, la relación con la historia y el contexto, es decir, cómo revisitar esos sures, ¿no? Las historias propias, cómo realizar plataformas también de investigación, no solo para los curadores, los historiadores, sino también para los propios artistas, es decir, que una bienal sirva como ese laboratorio de ideas, puede ser perfectamente como una plataforma de investigación para un presente y un futuro. Luego ha salido algo que me ha hecho mucha gracia, que es la importancia del curador en el relato, ¿no? Y lo digo de manera irónica, ¿no? Yo mismo, porque esto también, ¿no? Es como uno de los temas a tratar, ¿no? Proyectos, la idea de proyecto colaborativo, el trazar lazos con otros artistas, es decir, ha sido muy bonito el momento de ver la pieza de Annabella, ¿no? Aquí, o de esa relación intergeneracional, es decir, cuáles son los referentes, cuáles son las investigaciones y cuáles los propios contextos pueden interceptar o intercalar justamente por esa vía. Bueno, muchas gracias y vamos a dar la palabra al señor Marco Maggi, que como decía antes era el que tiene más relación, ¿no? Y más experiencia en las diferentes bienales, hasta ser el artista seleccionado por su país, Uruguay, para formar parte del pabellón de la Bienal de Venecia, junto con Patricia Betancourt, creo recordar, que fue la curadora. Y Ricardo Pascale. Y Ricardo Pascale. Que fue el comisario. ¿Se oye? Sí. Perfecto. Para ser recíproco de esta noche, debería agradecer esta invitación, agradecerle al equipo de la Universidad UNTREF, que fue muy cálido y muy preciso, y pienso que tendría que ser divertido y hasta buen mozo, cosa que no es posible. Para peor, escribí, antes de tomarme el avión, un texto corto que ahora me parece largo. Pero bueno, voy a intentar resumirlo. Este mensaje no tiene contenido, podría ser el título de esta intervención.
Hace unos años, un amigo uruguayo y conceptual me dijo que la telepatía era el medio ideal, la capacidad de transmitir una idea sin las interferencias formales de la pintura, la escultura, el grabado, el video. Mi primera reacción fue intentar confirmar si las ideas existen. Una vez aceptada esa posibilidad, ubiqué mi trabajo en un espacio anterior o posterior a la idea. Por ejemplo, la zona que separa dos pensamientos vecinos. Sin el menor apuro por transmitir nada a nadie, me di cuenta que era partidario de las interferencias lentas y que el dibujo era el medio más adecuado para comunicar lo que no se entiende. Mi especialidad es no entender. Un dibujo puede tener el tamaño de un sello postal, cubrir una hoja de carta o desbordar el edificio de correos. En todos los casos, mirado a cierta distancia, el dibujo dejará de existir en beneficio de un vacío reconfortante. Todo dibujo es una interferencia de corto alcance y funciona como un perchero para colgar ropa interior. El dibujo no incluirá la menor idea y los observadores serán responsables de la diversidad del contenido. Las ideas fijas, como los yogures, deberían incluir fecha de expiración. Nuestra región tiene un stock de ideas más que suficiente y el dibujo permite pensar sin palabras. Dibujar aleja de las profundidades. Entre la pesantez y la ligereza, elijo siempre surfear sobre la superficie de una hoja de papel o cualquier otro material disponible en supermercados o ferreterías. Encontrar una nueva superficie permite establecer una intimidad objetiva. Y no hay instrumento más adecuado que una mano para establecerla. No hay instrumento más digital que una mano. Mi trabajo intenta construir la lentitud. La meta es frenar y acercar al observador, retenerlo, enfrentarlo a una confusión precisa sin la menor esperanza de ser informado. Paisajes polisémicos en alta indefinición. Dibujar se parece a escribir en un lenguaje que no sé leer. Este dibujo es un texto o una textura, ruinas o cimientos de un alfabeto, la vista aérea de una ciudad o la intimidad de una computadora, tejido precolombino o postclintoniano. Detener y aproximar para darle vacaciones a nuestra fascinación creciente por la velocidad y la larga distancia. Todo lo que interesa en estos días es corto y lejano. Mi trabajo intenta construir la lentitud a través de la cercanía, la diseminación y la insignificancia. Establecer un fuera de foco generalizado en un papel o una sala permite espantar la certeza. No hay nada más peligroso en este siglo que el apuro que otorga la certidumbre de la fe ciega. Nada más alejado a las artes visuales que la fe ciega. La incisión ínfima o el plegado homeopático ubicará el dibujo en el umbral entre las 2 y las 3 dimensiones. Todo dibujo es una mudanza muda de la superficie. El desafío es siempre liberar la línea del plano. El dibujo dialogará con el espacio, pero estará basado en el tiempo. Intentará hacer visible el tiempo. Soy un promotor de pausas y por esa razón encaro el campo visual como una playa de estacionamiento. En el siglo XX, la censura recortaba información. Actualmente, la censura hace todo lo contrario, actúa por inundación. La sobredosis de melodrama alcanza tal magnitud en los medios de comunicación que su percusión impide toda repercusión. Esta indigestión semiótica es portable y anestésica. Polución verbal que logró instalar a través de nuestra pantalla de bolsillo la indiferencia y el mal humor global. Las campañas de Trump o Marine Le Pen en países tan diferentes como Estados Unidos y Francia
son consecuencia directa de este premeditado clima preapocalíptico. En esta situación se recomienda bajar el volumen y la velocidad, detenerse para prestar atención a lo próximo y lo prójimo. Una era braille, focalizada en lo insignificante. Insignificante por su carencia inicial de significado, insignificante por su precariedad y pequeña escala. La esperanza reside en las partículas, lo particular y los particulares. Hay que construir campos de entrenamiento para multiplicar nuestra empatía por lo insignificante. En el último año participé en 2 bienales opuestas. En Venecia, el pesimismo confirmó su creciente prestigio académico. Hace un par de meses, en el Courtauld Art Institute de Londres, una camada de jóvenes se graduó curando una bienal, apostando al humanismo y a las ventajas que brinda el siglo XXI para formarse a distancia y comprometerse de cerca con la excelencia. No divulgar las nuevas oportunidades con alegría, no contagiar entusiasmo, escudados en el confort del pesimismo y la cursilería, nos condena a un elitismo creciente. Solo los privilegiados no necesitan del entusiasmo ajeno para vencer la injusticia cultural. Mi trabajo intenta ser un espacio de recuperación, un descanso, un hiato, un paréntesis libre de tesis. No hablo de una zona lírica donde escapar o acampar, sino un silencio artificial, un distanciamiento épico, una realidad impermeable al taladro melodramático de las cadenas de noticias y redes sociales. No hablo de una zona lírica donde escapar o acampar, sino un silencio artificial, un distanciamiento épico. Una realidad impermeable al taladro melodramático de las cadenas de noticias y redes sociales. Sordera voluntaria para construir una segunda realidad basada en un nuevo protocolo de comunicación menos abusivo. Las 2 formas de resistencia que tenemos al alcance de la mano son la delicadeza y el optimismo. Delicadeza y optimismo pueden considerarse actualmente como 2 actividades subversivas. Bueno, este texto que ha leído Marco, yo lo recibí ayer por la noche, me quedé en shock porque realmente es un texto precioso, se lo dije ayer y todo. O sea, me emocionó mucho, sobre todo porque aparte de la poética que tiene y la buena escritura, creo que es un statement en el sentido más político. Es entender la práctica de un artista entendida bajo un prisma del momento y de ese tiempo, de este momento de las redes sociales, de lo convulso que está en nuestro territorio, pero también en otros territorios y de los cuales en esta globalidad, quizá por el marco también de vivir fuera y acá, ¿no? Es decir, de esa experiencia de la ida y la vuelta. Pero creo que es un texto precioso y sobre todo es una proposición. Creo que Marco aquí está haciendo una propuesta a la Bienal. Yo cuando hoy lo estabas leyendo te tengo que decir que me acordaba de otra cosa y también me acordaba de otra Bienal. Me acordaba mucho a esa Bienal que fue tan criticada y que la pusieron tan mal durante muchos años, que fue la Bienal de Ivo Mesquita. Esa Bienal vacía de reflexión, de momento de pensar, de momento de no actuar, de hacer pequeños proyectos, de seguir trabajando con artistas, pero que también los medios de comunicación, la prensa, el convulso de los grafiteros, etcétera, trajo como una Bienal que casi fue el reverso, ¿no? Pero creo que Ivo no se entendió bien el momento, tenía muchos puntos en comunes de qué manera nos tenemos que frenar en nuestra propia práctica, tanto como artistas, como curadores, como gestores culturales, es decir, y hacer una pausa en el camino, volver a meditar lo que estamos haciendo, seguir creando, seguir apostando, seguir haciendo investigación, pero cuál es la manera para no caer en una especularización, en el espectáculo, simplemente como algo que, bueno, otra edición de la Bienal que ha quedado, etcétera.
Pasaremos luego a esto, pero quería hacer realmente y subrayar el texto de Marco, porque a mí personalmente me gustaría, no sé si con su derecho, que estuviera en la página de la Bienal o algo, porque creo que es un texto muy bonito y no me creo que lo hayas hecho en una noche así rápido. Pero bueno, vamos a pasar a la última integrante, Camila, de Chile y que vive y reside también en nuestro país. Y vamos a dar unos minutos para tu presentación y volvemos luego a hablar de todas estas cosas. Gracias. Bueno, voy a agarrar el control. Catalina. Bueno, me voy a detener acá. Bueno, hoy estuve pensando qué era lo que quería compartir con ustedes en relación a mi proceso creativo. Y me interesaba de cierta forma explicitar algunos conceptos que están relacionados con este proceso, compartirlos con ustedes y para este fin preparé un pequeño relato, no tan bueno como el de Marco, pero un pequeño relato en relación a estos conceptos que me gustaría compartir con ustedes. Voy a proceder a narrarlos. Mi obra se dispone a operar en la movediza frontera que se establece entre el culto y la práctica artística, mediante el recurso del rito, el performance y la disposición objetual. 15 años atrás, comencé mi proceso creativo realizando instalaciones, las cuales luego, poco a poco, se convirtieron en escenarios para realizar rituales dictados por la materialidad de la propia obra. Me comenzó a pasar que dentro del proyecto de construcción de las instalaciones me parecía más interesante el proceso de montaje y de desmontaje de las mismas. Comencé, por lo tanto, a convocar al espectador, a evidenciar y a compartir estos procesos previos y póstumos que quedaban ocultos. Quería que los espectadores me pudieran acompañar en el duelo y muerte de mi propia obra. La instalación, efímera, tenía una vida y una muerte, y esos ritos en los cuales yo participaba de manera íntima, comencé a querer compartirlos. Estas acciones, simples gestos que sucedían dentro de la instalación, y el hecho de compartir parte del proceso creativo con el espectador en la solemnidad de un espacio institucionalizado por el arte, me comenzó a ubicar como parte constitutiva de la obra. Comenzó a existir una relación entre el espectador, el lugar institucional, la obra y el artista, y esta relación comenzó a interesarme. Si bien esto comenzó de manera intuitiva, al hacer esto consciente comencé a pertenecer a mi propia obra, y esta pertenencia fue el desarrollo de una exploración en la cual me interesó dejar de ser la artista fuera de la obra para intentar desafiar la realidad como representación, la artista es parte de. A través de la exploración de diferentes medios de comunicación visual, el video, la instalación, la fotografía y el performance, intento crear imágenes de gran carga emocional a partir de manipulaciones metafóricas y simbólicas. Mi cuerpo se presenta en mis obras como una metáfora del lugar donde se inscriben las representaciones de la diferencia y la identidad, manifestando las tensiones entre la experiencia de las mujeres y los significados culturales que se inscriben sobre el cuerpo femenino. Mi obra está caracterizada por un fuerte contenido teatral y coreográfico, que interpreto en lo que denominé rituales de identidad. Estos ofrecen un apoyo a las reflexiones personales y críticas acerca de una situación política y social, en un contexto que va más allá de lo histórico o religioso, con un fuerte énfasis en la espiritualidad, la nostalgia y la tradición. Mi obra se presenta a modo de un bricolage sincrético, un intento de conciliar doctrinas distintas, un proceso de transculturación y mestizaje, la unión de lo sacro y lo pagano, lo cual me identifica al ser una mujer, artista, latinoamericana, pero perteneciente a una era en donde somos partícipes de múltiples encuentros y realidades. Todo rito trae consigo una connotación de sacralidad. Mis obras están invadidas de una aura sacra, dadas las estructuras y cánones que ellas utilizan, en el ordenamiento de los elementos, la ubicación de mi propia presencia y los símbolos que reinterpretan. Intento, a partir de una narrativa fragmentada, presentar al espectador con un territorio alternativo.
mis ritos y acciones, en mis trabajos recientes, son fotografiados y grabados desde el cielo, con la misma tecnología con la cual las fronteras políticas son constantemente supervisadas. Este dispositivo de alta tecnología distorsiona las perspectivas de la mirada, tema principal dentro de mi investigación. Me interesa la tradición, el mito, el monumento. Me interesa recuperar una mirada tradicional sobre el arte, pero con la estética y la experiencia de un mundo contemporáneo globalizado. Creo que existe una necesidad de retornar a la cultura tradicional, de relacionarse de un modo más respetuoso con la naturaleza, de enfocarse en proyectos sustentables que aspiren a cierto grado de trascendencia. He aquí la elección de trabajar con materiales nobles y duraderos, como el mármol, la piedra, el bronce. Intento de cierta forma lograr la trascendencia de lo efímero. Por eso mi proceso vuelve a su lugar de origen, en donde la captura y el registro de estas acciones y ritos efímeros que realizo necesitan ser nuevamente inmortalizados. Intento realizar una arqueología anticipada de mi propio cuerpo de obra. Existe un constante desplazamiento de materialidades y temporalidades dentro de mi propio trabajo. El desplazo de materialidades se evidencia en la instalación final, en donde la imagen obtenida es transferida a un nuevo soporte, un material noble, que proyecta nuevos anhelos, pero que a su vez inquieta por un carácter conmemorativo. Bueno, esto era un poco lo que quería contarles de mi proceso y un poco según la pedida de Agustín que había hecho en un pequeño mail que nos envió. Logré luego, de cierta forma, extraer 3 enunciados que quería, de cierta forma, exponer en la mesa hoy, que tenían que ver un poco con este concepto de la creación de la Bienal en relación a los procesos creativos en este momento que tienen que ver con mi propio proceso, ¿no? El primero que me pareció interesante de enunciar era la conciliación de ideas, ¿no? La conciliación de ideas, pero en relación a la intensificación de los flujos migratorios. Hoy un tema tan hablado en Latinoamérica y también a nivel mundial. También quería ubicar el ritual y el rito como práctica de arte. Me parece que es algo que está bastante linkeado en relación a ser una artista latinoamericana que somos constantemente estamos realizando ritos domésticos, políticos. Me parece que el rito es algo que me gustaría rescatar en el discurso de la Bienal. Y la última, el último enunciado, es en referencia a hablar sobre el lugar de la mujer, ¿no? En esta mesa soy la única, así que el lugar de la mujer y el lugar del cuerpo femenino y sus proyecciones dentro de esta Bienal. Y eso sería todo, hasta terminar con algunas imágenes que hablan sobre este proceso, este aquí y este allá que he estado trabajando en estos últimos años. Fin. Bueno, yo creo que con la última intervención de Catalina se cierra, pero también ha sido interesante su posición. Justamente yo creo, y voy a incidir en eso, en su minoría. Estamos en 4-1 y esperemos que las bienales no tengan este porcentaje un poco minoritario de la práctica de mujeres artistas. Sabes que me considero un defensor acérrimo del trabajo hecho por mujeres y sobre todo mujeres históricas. Estamos llevando a la práctica, pero también no hay que olvidar la práctica contemporánea y creo que es muy importante ya no solamente el political correctly y el número y la cifra, pero a veces hace falta realmente balancear los porcentajes, hace falta nivelar las sintonías y hace falta realmente abrir un panorama más real de la propia práctica. Bueno, hemos pasado un poco de hablar de las prácticas más personales, sobre todo a empezar a hablar de una manera más amena. O sea, realmente cuando estábamos hablando o pasando estos trabajos y
a mí se me ocurrían diferentes preguntas o quizá matices. Es decir, como bien ha dicho Marco, ¿cómo y de qué manera podemos seguir trabajando, podemos seguir creando, podemos seguir utilizando las estrategias que los diferentes eventos nos aportan, y en este caso una futura bienal, pero para ser también sinceros con nosotros mismos, es decir, ni nosotros pretender, o por parte de los artistas, pretender la utilización de la Bienal para algo, ni tampoco que la Bienal me utilice a mí. Es decir, de qué manera hay ese intercambio. No sé si es a partir de la figura del curador, algunos lo habéis sacado incluso, a partir de la relación con lo político, es decir, dónde se sitúa esa política. Pero es cierto que cada vez más, es decir, estamos, creo que en un nudo, y antes ha salido en la mesa de debate anterior, en un nudo entre bienalización de ferias, ferialización de bienales, el mercado, los agentes culturales como medio en mitad entre el mercado y la institución, los artistas como maneras, ¿no?, de que se sienten sin pretenderlo, pero a veces en un giro, ¿no?, y que yo creo que justamente era a lo que aportaba o explicaba Marco en esa presentación de hay que parar, no hay que parar. Pero a mí me gustaría lanzaros la primera pregunta, y es ¿qué se espera de una nueva Bienal? Es decir, ¿qué esperáis? O sea, no vosotros, pero viéndolo desde vuestra práctica, desde vuestro contexto, como ese wish list, como esa carta a los Reyes Magos, ¿no? Es decir, ¿qué piensas que es una bienal? Sobre todo porque yo personalmente, es decir, estoy cansado de ver bienales que se convierten en puras atracciones turísticas. Yo lo voy a decir aquí, incluso yo vengo de una ciudad que es Valencia, que tenía una bienal, no sé cuántas ediciones se hicieron, 2, 3, una bienal que pasó sin pena ni gloria. Algunas fueron buenas a nivel artístico, otras creo que hubieron cosas interesantes, pero es una bienal que realmente reportó muy poco a la ciudad. Yo estoy cansado de ver millones de dinero gastados en bienales que se pasan de año en año, que no quedan infraestructuras en la propia ciudad, que no quedan bibliotecas, centros de documentación, que no quedan obras realmente con una producción para artistas, que no queda un legado ni un archivo incluso de esa bienal. O sea, eso ha pasado y está pasando en muchas ciudades, que es como el evento. Entonces, siendo crítico con eso, o sea, ¿de qué manera se puede trabajar o qué esperáis vosotros? O sea, ¿cómo esperarías que puede aportar una bienal a un contexto como el de Chile, como el de Santiago, el de Uruguay, el de Buenos Aires, el de Sao Paulo, el de Río, el de Lima, etcétera? Es decir, ¿qué puede... y en ese momento de balancear entre ese aporte y por supuesto estar en un circuito, pero también ser fieles a uno mismo, ¿qué cosas puede aportar una bienal en este momento? Diego. Yo creo que la bienal es un formato que hay que redefinir en cada situación. Si no, entramos en una situación donde este formato se cristaliza y empieza a ser obsoleto y poco interesante, y me parece que hay una crisis evidente del formato, y me parece que debería ser una oportunidad para pensar cuál es una situación ideal de creación de arte y de exposición de arte y de relación del arte con la audiencia. No sé si lo tienen que hacer los artistas o lo tienen que hacer es como la comunidad involucrada en arte, y entender cuál es la necesidad de que haya una bienal o no. O tal vez estamos siguiendo una situación que parece que es algo bueno, pero no sabemos qué. Es como una promesa de algo importante, pero importante ¿por qué? Tenemos que pensar y ¿para qué? Me parece. Hombre, esta bienal se plantea desde la dirección como una bienal justamente de un conocimiento, y yo lo digo así, yo veo mucho desconocimiento entre los diferentes contextos. Es decir, estando en Buenos Aires veo muchas veces que hay mucho desconocimiento de lo que se hace en Paraguay, de lo que se hace en Lima, de lo que se hace. Entonces, eso, es decir, y también os lo planteo, realmente es mi mirada quizá un poco externa, llevo 2 años acá, pero lo veo, es decir, muchas veces yo sé más de lo que ha pasado, no sé, en Cuzco y artistas de, no sé cómo decirlo, de Ecuador,
por ejemplo, de lo que luego curadores de acá, y hablo por Buenos Aires, por ejemplo, saben o están en relación con. Y siempre al final, muchas veces, sí, lo vi en Arteba, lo vi en tal, que está muy bien, pero tampoco Arteba es una bienal, ni es un museo, ni es un centro de artistas. Entonces, ¿pensáis que una Bienal del Sur puede paliar o de qué manera se puede trabajar para justamente que haya un mayor conocimiento y una imbricación a través, no sé, si de proyectos colaborativos, si de maneras participativas, si de residencias de artista, que es un formato? Recuerdo Chalseche y Vasif Kordum en la Bienal de Estambul plantearon justamente que muchos de los artistas residieran 3 meses mínimo en la ciudad y tenían que trabajar con gente, o lo que está planteando Christian Jankowski en la Manifesta, que un artista trabaje con un colectivo de la propia ciudad durante todo el año. No sé, o sea, son fórmulas que se están en este momento, porque yo también estoy contigo, que el formato bienal así tal, o sea, está también acabado, como también está el expositivo, podríamos hablar. Pero ¿qué maneras, Marco? O sea, ¿qué maneras pensáis que se puede dar un mayor conocimiento entre los contextos? A ver, ¿se escucha? Para mí tiene que ver según la ciudad. Cada ciudad necesita algo distinto. Obviamente es muy bueno que esa cosa de país o territorio comienza a ser algo intercambiable, y precisamente creo que Buenos Aires quizás lo que necesita es comenzar o sea, lo que podría aportar una bienal sería que la ciudad realmente y finalmente sea material de trabajo. Estoy pensando, cada vez que voy a San Pablo me pasa eso, digamos, no hace falta entrar en un museo, una galería para darte cuenta que ahí está pasando algo, y que los artistas realmente usan esa plataforma como material. Y no lo digo simplemente de artistas que tengan que trabajar literalmente con la ciudad, sino es casi una sensación, casi como un feeling que eso ocurre ahí. Yo creo que algo bueno que le podría pasar a una Bienal en Buenos Aires, algo bueno que podría dejar una Bienal de Buenos Aires, es precisamente eso, como un nuevo aditamento a la ciudad. Y obviamente esa cosa de territorio como intercambiable. Finalmente lo lindo de ir a una ciudad es que distinta todo el tiempo, es que la mejor sensación que me pasa cada vez que encuentro algo así en una ciudad es que realmente no sé en dónde estoy. Entonces quizás eso es lo que yo espero. Iván, perdona, él habló de Sao Paulo, de esa sensibilidad que se aprecia, decía, ¿no? en la propia ciudad. Él lo habla a través más de las ciudades, ¿no? Comentaba él. ¿Qué es lo que tú pensarías como ese deseo como de una nueva propuesta que pueda aportar a los artistas y los artistas pueden aportar a ello? Não sei se eu vou exatamente responder, mas é que estava... eu acho que a questão mais válida dessa Bienal são esses encontros, né? Porque eu acho que o formato está tão cansado dessa coisa, lista pronta, libera, produz. Me parece que não se gera mais discussão. As discussões são sempre as mesmas. Virou quase que turismo, que as bienais viraram exatamente uma atração turística. Eu acho que esse momento talvez seja o momento mais válido da Bienal, independente do que ela vai ser construída ou não. Talvez a conversa seja mais válida do que o produto después. Sí, yo también estoy contigo, que creo que es fundamental cuestionarse, o sea, estos encuentros están muy bien porque esa puerta abierta, es decir, es pensar y hablar en voz alta de lo que puede ser o lo de que cada uno aspira o pensaría, ¿no? Desde los diferentes puntos. Marco, tú has sido bastante explícito, pero... No. Hola, sí, perfecto. Yo tengo muy poco que agregar. Lo que diría es que me interesa que sea un espacio de experiencia para la gente y para los artistas, un laboratorio de ideas, una usina, y que tenga como objetivo principal bajar el nivel de miedo y multiplicar el nivel de entusiasmo.
Camila.